Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Y pudiéramos mencionar a artistas, pudiéramos mencionar a personajes, pudiéramos mencionar a personajes históricos o alguna leyenda o inclusive alguna película. Pues como quisiera ser como Thor, pero no soy. Yo creo que soy la versión más viejita, la que sale con la pancita, está bien, pero el título es ¿quién es tu ejemplo a seguir? Y pudiéramos ser muy espirituales y pudiéramos inmediatamente caer en ese, no, como Dios, como Cristo, pero muchas veces en la forma de que yo hablo, en la forma que yo me comunico, en la forma que yo transmito una idea o una palabra o una frase, se está dando cuenta a quién estoy escuchando o a quién estoy siguiendo o quién es mi modelo a seguir. Entonces quisiera poner aquí este pequeño preámbulo, que muchas veces las biografías de personajes bíblicos que pudiéramos ver son siempre un tema predilecto para los predicadores o para los que comparten. Inclusive es muy instructivo las biografías de personajes bíblicos o de biografías de personajes misioneros cristianos o padres que son antiguos de la Reforma o de la Iglesia, ¿está bien? Y son realistas para el estudio bíblico, para la persona que va a exponer o preparar un mensaje. Y hemos mencionado muchas veces, algunos predicadores, los que exponemos la palabra, al famoso Charles H. Spurgeon, o conocido como el príncipe de los predicadores. Y él fue un predicador en Londres. Muchas veces él predicaba de una forma de hombres y mujeres de la Biblia. La mayoría de sus mensajes, que fueron más de 5,000 mensajes que él pudo exponer en una audiencia sumamente grande, y hay más registro, que esos mensajes que él exponía eran la mayoría de personajes bíblicos, de hombres y de mujeres. Y no pudiéramos dejar a un lado, porque hasta el día de hoy se siguen reeditando esos mensajes o siguen reeditando algunos libros o modifican, o la editorial 1, editorial 2, así, esas ediciones como le podemos llamar. Y el lenguaje de Charles Spurgeon pues era sumamente brillante, muy gráfico, tenía un don, su ocasional humor, su conocimiento de estas personas que él compartía y su aplicación era una forma práctica del texto bíblico. Él tenía ese don que el Señor le había puesto de ir a la Biblia, de ver al personaje y ver y cómo ir complementando los libros, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones. No estoy diciendo que voy a predicar de Charles Spurgeon, pero es un personaje que me gusta mucho y él tenía ese don. Y espero lograr transmitir, porque muchas veces, antes de entrar al texto, hemos escuchado al famoso David, que era el conforme al corazón de Dios. Y es una frase típica que lo pudiéramos identificar al rey David. Pero a mí en lo personal también me llamó mucho la atención de un personaje en el Antiguo Testamento, y se encuentra en Segunda de Reyes 18:5. El texto bíblico que vamos a ver el día de hoy es del versículo 1 al 3. Pero quisiera, antes que entráramos a ese texto, quisiera yo leerle por qué me llamó la atención este personaje que vamos a ver el día de hoy, que se llama Ezequías. ¿Está bien? Y en el Segunda Reyes 18:5 dice así: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro hombre como él entre todos los reyes de Judá. Y ese lo encontramos en el versículo 5. Y estas palabras de Dios mismo sobre este rey son motivo
suficiente y es un reto suficiente para reflexionar sobre él o poder hacer un pequeño estudio, análisis y aprender de sus victorias, de sus fracasos o derrota. Y eso espero al menos que debiéramos aplicar en nuestras vidas. Entonces vamos a leer el texto del que va a ser la predicación del día de hoy, y es en el 2 Reyes 18 del 1 al 3. Si ya lo tienen ahí, me pueden decir un amén para yo leérselo de esta forma. ¿Está bien? Amén. Y dice así: en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, el día de hoy, el rey Ezequías, inclusive junto a otro rey que pudiéramos conocer, que se llamaba en aquellos tiempos Josías, uno de los reyes de Judá, bajo cuyo reinado de Dios, ¿está bien?, dio un notable avivamiento. Y no quisiera ser muy liviano con esta palabra, o pudiéramos pasar de alto, ¿está bien? Y en ese momento, cuando el juicio de Dios viene sobre el pueblo, ya pronunciado por los profetas Oseas y el profeta Isaías. Entonces viene un avivamiento en este reino, ¿está bien?, que Ezequías le tocó experimentar, pero previamente había sido dictado por los profetas Oseas y Isaías, no el avivamiento, sino que un juicio sobre ellos. Entonces, pocas épocas o pocas décadas después de la muerte de Ezequías, ese juicio fue ejecutado por los babilonios. Entonces quisiéramos hacer un pequeño recordatorio. Pero antes del hundimiento o antes de ese que Judá experimentó, el pueblo de Judá que experimentó este avivamiento espiritual, esta reforma radical de gran alcance. Cuando Oseas y Isaías habían profetizado un llamado, una condenación, literalmente le estaba diciendo de que iban a ser capturados por los babilonios. Previamente a eso, al Señor Dios le plació darle un avivamiento. Entonces yo quisiera que pudiéramos sacar una pluma. Si no tienes una pluma, saca tu celular para que ahorita cuando terminemos o estés en tu casa puedas tomar la referencia, porque tuvimos que tomar de los libros de Segunda de Reyes, prácticamente el capítulo 18 al 20, Crónica, estoy hablando de la segunda Crónica, del capítulo 29 al 32, y nos narran los hechos de que vivió Ezequías. También en el libro de Isaías, capítulo del 36 al 39. De esos 3 libros tuvimos que sacar el extracto de qué estaba sucediendo, de qué fue lo que se le profetizó. La predicación del día de hoy no va a ser acerca de qué fue lo que se profetizó, sino que qué fue lo que hizo Ezequías para que pudiéramos decir que él hizo lo recto, lo correcto, y que no hubo ningún otro rey como él antes ni después que hizo lo que correcto delante de Dios. Ni siquiera el rey David se le consideró de esa forma. Se le llama con la frase conforme al corazón de Dios, pero no hizo lo recto. Acuérdense, adulteró. ¿Está bien? El rey Ezequías sí hizo lo recto, aun cuando el profeta Oseas y Isaías se les dijo a ellos que iban a ser capturados por los babilonios. Entonces era un momento, para Ezequías era un momento difícil, y previamente a eso se supone que Ezequías reinó en los años aproximadamente 715
hasta el 686. Acuérdense que antiguamente se iba como en cuenta regresiva cuando ya decimos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces por eso se dice del 715 al 686 antes de Cristo. Pero ciertamente es un periodo cuando el reino de Israel en el norte fue llevado en cautiverio por los asirios debido a su idolatría. Acuérdense que el pueblo de Israel se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Está bien? Y en esa época ya los asirios atraparon o se llevaron cautivo a lo del norte, o se estaban, esa es más o menos la fecha. Y Judá, en este caso, el reino de Ezequías, donde él estaba, iba a ser también capturado por los babilonios, pero posteriormente. Y previamente a eso, al Señor Dios le plació darle un avivamiento. En otras palabras, en esos tiempos eran abrumadores, hablando de una forma políticamente, espiritualmente, además inseguros y con una perspectiva muy deprimente. Imagínense, los profetas Oseas y Isaías les dijeron que iban a ser capturados por los babilonios, que ya estaban contados sus días, sus años, y que lo iban a llevar cautivo. Espiritualmente estaban en decadencia. El padre de Ezequías estaba haciendo unas aberraciones delante de Dios. ¿Ok? Entonces, iban en picada, pero aún así al Señor le plació. Y es muy interesante que en los libros de Reyes y Crónicas, fue lo que les mencioné, se nos narra la vida de Ezequías, pero de perspectivas diferentes. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, o segundo de Reyes, enfatiza más acerca de las reformas políticas y morales. Entonces, cuando estábamos leyendo, era más en cuanto a las reformas políticas y morales, ¿está bien?, que llevaba a cabo el rey Ezequías. Mientras que en el segundo libro de Crónicas, que es el otro libro donde tomamos referencia, se centra en la limpieza del templo, la restauración del culto y la celebración de la Pascua, de lo cual no se menciona en el segundo libro de Reyes. Entonces, dos libros hablan de un personaje que hizo lo recto delante de Dios de perspectivas diferentes, ¿ok? De la reforma política, y el otro libro habla del culto, de cómo llevó al pueblo a la presencia, a buscar la presencia de Dios. Y ese avivamiento que se hace mención en la Biblia, que sucedió en el reinado de Ezequías, en los últimos tiempos, el pueblo de Dios, la historia de Ezequías tiene una actualidad especial para nosotros hoy en día. Además de ser un reto, debe ser un reto, porque nosotros como una iglesia del Nuevo Testamento o del actual, ¿está bien?, también nos encontramos en los últimos tiempos. Acuérdense que mencioné que era algo abrumador para aquellos, políticamente y espiritualmente. Y si tú y yo nos viéramos actualmente en nuestra sociedad, políticamente y espiritualmente es abrumador. ¿Está bien? Además, si lo viéramos nuestra ciudad, estamos en una ciudad insegura. Hace menos de 8 o 10 días, los que estuvieron aquí en Ciudad Juárez saben lo que vivieron. Prácticamente cerraron tiendas, se hicieron toque de queda prácticamente, por la inseguridad que se vivió. Entonces, en aquellos tiempos, el reinado o el reino del rey Ezequías estaba viviendo algo similar. Nosotros hoy en día estamos actualmente viviendo algo similar. Por eso es el llamado que deberíamos hacernos, ese reto. Estamos en momentos difíciles hoy en día, pero hubo un pueblo en la Biblia que dice que vivió momentos difíciles muy similares o peores que los de nosotros, y aún así al Señor le plació darle ese avivamiento. Entonces, ya sabemos que comenzaron hoy en la iglesia primitiva con el Pentecostés, y hoy, si interpretáramos bien las señales de los tiempos, pudiéramos decir literalmente que nos encontramos en la fase final.
No estoy dando ninguna fecha. Bíblicamente no hay una fecha cuando es el regreso del Señor, pero estamos viviendo en los últimos tiempos. Ya en el siglo XVI, estamos hablando de 1500 aproximadamente, fíjense, Martín Lutero, uno de los reformadores, escribió un ensayo titulado Sobre el cautiverio babilónico de la iglesia. Al estar leyendo, buscando y pidiendo referencia, me llevó a ese ensayo del Martín Lutero, y la forma que él lo escribió me llamó mucha atención, porque para hacer patente la apostasía de la cristiandad de aquellos tiempos. Martín Lutero escribió ese ensayo para hablarle a los alemanes de lo que estaban viviendo. Y permítanme compartirle que cuánto más motivo debería ser para nosotros, o tenemos nosotros hoy en día, de lamentarnos de las influencias liberales. Somos un pueblo, somos una nación, o somos una ciudad, o somos un núcleo de familia, o somos una persona que lamentablemente, hermanos, hermanas, somos influenciables liberalmente a través de esotéricamente, somos influenciados carismáticamente, y aún en las iglesias actuales que se llaman iglesias evangélicas conservadoras, están siendo influenciadas por este tipo de corrientes, carismáticos y esotéricos. Y estoy haciendo un poquito de énfasis porque tenemos que ver la situación del reino que estaba el rey Ezequías viviendo, cómo estaba siendo arrastrado a través de eso, y cómo estamos siendo hoy en día en la actualidad arrastrados también a eso. No obstante, hay actualmente muchos personajes que hablan acerca de un avivamiento mundial, pero lo están hablando de una forma completamente incorrecta. Están hablando de una segunda reforma inminente, de una transformación espiritual de pueblos y naciones enteras hacia el cristianismo. Ellos están diciendo, falsos profetas, que naciones enteras se van a convertir al cristianismo. Es el deseo de todos nosotros, pero la Biblia no habla de eso, al contrario. Entonces, si analizáramos sobriamente, y me estoy refiriendo aquí a la palabra sobriamente, fríamente, ¿ok?, la situación de las iglesias evangélicas, por lo menos en el mundo occidental que estamos hablando actualmente, nos daríamos cuenta que en casi todos los países el testimonio cristiano se ha ido extinguiendo. Está en peligro de extinguirse el testimonio cristiano. Y estoy hablando de los verdaderos cristianos, no de los que se hacen llamar cristianos. ¿Ok? Personas realmente entregadas a Dios. Pero esto jamás debería ser un motivo para resignarse o agüitarnos, como se diría, o desmotivarnos. Aunque en las epístolas del Nuevo Testamento, si leyéramos cuidadosamente todo el Nuevo Testamento, inclusive de Hechos hacia adelante, ¿está bien?, no hay ninguna promesa. Permítame decirle esto, y lo pueden buscarlo. No hay ninguna promesa para un avivamiento global en los últimos tiempos, sino un desarrollo general hacia la decadencia, que va a haber más delincuencia, más pecado, cosas peores que los verdaderos cristianos van a hacer cosas mayores o más grandes o cosas similares que lo que hizo el Señor, pero del mundo iba a estar en decadencia, literalmente, ¿ok? Dios, no obstante, puede dar un avivamiento local en cualquier lugar, ciudad o país, o en cualquier tiempo, el cual tendría su repercusión. Si a Él le place hacer algo, lo va a hacer, aun cuando el pueblo o la ciudad completa vaya a una decadencia moral, pecando, al Señor le puede placer y rescatar a esa nación o ese pueblo o esa ciudad, y para un avivamiento. Y eso fue lo que sucedió con Ezequías.
Y esto es precisamente lo que podemos aprender de la historia de Ezequías, inclusive también de Josías, que es otro personaje, pero no vamos a entrar con él, a quienes Dios otorgó en vida este avivamiento asombroso e inclusive imprevisible. Todo apuntaba que no iba a suceder eso. Los profetas Oseas y Isaías habían dicho que iban a ser capturados por los babilonios, y se cumplió. Todo apuntaba que ya iban para allá, iban a ser extinguidos, pero al Señor le plació darles avivamiento. Y ese fue como un tipo de un aguacero inesperado o repentino, como sucede aquí en Ciudad Juárez a veces, que cuando menos pensamos viene una tumba, o ¿cómo le llaman? Y suelta el agua, un aguacero, y ¡pum!, nos deja todo inundado. ¿Está bien? Entonces, pero es de notar que el avivamiento en el reinado de Ezequías, al parecer, vino sobre el pueblo sin ningún antecedente espiritual previo. Vino este avivamiento sin ningún antecedente que pudiéramos decir. Al menos no leemos nada en los libros que hacen referencia de Ezequías. No leemos nada que previamente a esto, que habían reuniones de oración o que se estaban congregando. No había nada de eso. No había ningún antecedente que dijera, pues estaban echándole ganas para buscar a la presencia de Dios. ¿Está bien? Más tarde, al menos, no estaban estas oraciones públicas o esas reuniones clandestinas, o a menudo normalmente precede a un avivamiento. Más tarde en la historia de la iglesia lo observamos una y otra vez, pero aquí en los últimos tiempos de Israel parece que no fue el caso, literalmente. Da la impresión de que este avivamiento de ningún modo se podía pronosticar. Nadie se lo esperaba, ¿está bien? Ni inclusive el Señor, Dios se lo había revelado a los profetas. Inclusive no le había dicho que iba a haber un avivamiento y previamente después de eso iban a ser capturados. No, el Señor más le dio a Oseas y a Isaías diciéndole, van a ser capturados y los va a llevar a Babilonia, nada más. Pero previo a eso hubo ese avivamiento. ¿Ok? Y ese aguacero que acabo de mencionar, ahí se podría pronosticar de una forma como lo hizo Martín Lutero, que ahorita yo le estaba diciendo, que acertadamente en el año 1524 Martín Lutero le lee estas palabras a sus queridos alemanes. Fíjense lo que Martín Lutero les dijo acerca de esto, en cuanto a que el pueblo de Israel iba a ser capturado por los babilonios. Permítame, lo voy a leer textual. Mis queridos alemanes, comprad mientras el mercado se halla delante de vuestra puerta. Recolectad cuando el sol brilla y es favorable el tiempo. Usad la gracia y la palabra de Dios mientras las tenéis con vosotros, porque habéis de saber que la palabra de Dios y su gracia son como un aguacero que pasa veloz y que nunca retorna después de que se ha descargado. Estuvo entre los judíos, pero se marchó. Ya no pueden disfrutarlo. Pablo la llevó a Grecia, pero pasó. Ahora está bajo el dominio de los turcos. Les tocó su turno a Roma y países italianos, también de allí se marchó. Ahora tienen al Papa. Y vosotros alemanes, no os penséis que vais a tener estas lluvias de gracia a vuestra disposición para siempre, porque la ingratitud y el menosprecio harán imposible su permanencia. Por eso el que pueda agarrarla y retenerlas, que las agarre y las retenga con fuerza. Los perezosos tendrán un año malo. Esas fueron las palabras de Martín Lutero en 1524 a sus compatriotas o a aquel pueblo de alemanes. Y las condiciones de Ezequías eran pésimas. ¿Está bien? Primero, Ezequías se crió en un entorno impío, completamente impío. Su padre hizo cosas horribles, ¿ok? Su padre Acaz fue un rey sumamente cruel, pero extremadamente impío. Y cuando me refiero a impío, imagínense hasta donde no ofendamos a Dios, hasta ahí. Y siguió de largo este hombre. Era impensable que su hijo
Ezequías recibiese una formación especial fiel a la Biblia para prepararle para sus tareas futuras. Solamente la mención explícita de la madre de Ezequías, que se hace mención como el nombre de Abi, que ese era el nombre abreviado de Abijah, que significa mi padre es Dios, y de su padre Zacarías, el Señor se acuerda, parecen sugerir que de parte de la madre hubo una influencia positiva, que parece que por parte de la madre sí hubo una influencia positiva, pero por parte del padre negativamente. Y eso sería un fuerte eso actualmente sería un fuerte consuelo y estímulos para madres al lado de maridos incrédulos o que no tengan intereses en lo espiritual. Eso les podría animar a educar a sus hijos para el Señor, preparándolos para que sigan a Cristo en su vida. Sea como fuere, el hijo del impío recibió el nombre de Ezequías. Y Ezequías, fíjense lo que significaba: mi fuerza es Dios. Por razones que no conocemos, se le puso ese nombre. ¿Ok? Acuérdense. Y efectivamente, en su vida posterior, Ezequías hizo honor a su nombre, confió en Dios. Por eso el versículo que leí previo, antes del texto que vamos a estar compartiendo, el 18:5 de Segunda Reyes, dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Tal rey se refiere cuya confianza en Dios no fue superada por ningún otro rey en el pueblo de Dios. Su confianza estaba literalmente puesta en Dios. Y en verdad debería retarnos, debería confrontarnos que la estudiemos y la imitemos, la vida de este rey. Otra singularidad en la vida de Ezequías es que en respuesta a su súplica, a lo mejor han escuchado esta parte y ahorita se van a dar cuenta por qué. Su vida fue alargada exactamente 15 años. Ese es el rey. A veces escuchamos, que el rey Ezequías y alargó 15 años más su vida. Sí, pero era alguien que estaba realmente haciendo, ¿ok? Como señal, Dios hizo volver atrás 10 grados la sombra del reloj del sol de Acaz. Ese es en 2 Reyes 20, del 8 al 11, ¿ok? Esto también es único en la Biblia, que el sol regresó. Imagínense que sucediera eso. Ahorita andamos todos contentos, emocionados con un eclipse, pero imagínense que el sol se detenga y regrese. Para los que son físicos o los que les gustan los astronautas o astrólogos, va a decir, es imposible. Bueno, sucedió. Y ahí hay registro, ¿ok? Ezequías es uno de los pocos reyes cuyo fin no está marcado por el pecado. Fíjense, Ezequías es uno de los pocos reyes, y podríamos a lo mejor mencionar con una sola mano nada más, por el pecado y la idolatría, sino que por las buenas obras. Eso es lo que lo hacía resaltar. ¿Está bien? No murió, permítame, sin que lo desearan más. Él cuando murió, no murió sin que lo desearan más. El pueblo quería que continuara. Joram, uno de sus predecesores, que fue impío, en 2 Crónica 21:20, ahí tú lo puedes ver y vas a encontrar que este Joram, reinó 8 años y cuando murió, nadie, ni su propia familia lo lamentó. Entonces yo quiero que esto debe ser un reto hacia nosotros, porque ahorita vamos a entrar a un poquito más en detalle. Sino que después de su muerte, Ezequías fue honrado con un entierro digno y la condolencia de todo el pueblo. Cuando muere una celebridad, cuando hace años atrás murió Juan Gabriel, que a lo mejor ni lo conocíamos, 2, 3 de nosotros allá andaba. ¿Por qué? Porque había un aprecio y era una persona que hizo cosas buenas y muchas cosas malas, ¿ok? Como cualquier ser humano. Pero este rey, todo el pueblo lo lamentó.
Y un avivamiento como este simplemente es por gracia de Dios. Podemos aprender de los avivamientos siempre y en cada caso son pruebas de la gracia de nuestro bendito y amado Padre Santo. Es nada más por gracia un avivamiento. No es por lo que tú y yo pudiéramos hacer. Un avivamiento no se puede organizar. Un avivamiento no es: voy a tomar 3 horas de lectura, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, lo voy a mezclar y va a haber un avivamiento como respuesta. No es así. El avivamiento es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Sí me estoy tratando de explicar. Todo es por gracia de Dios, ¿ok? No existe una receta fiable o secreta para conseguirlo, como algunos personajes hoy en día de la historia eclesiástica o de hoy en día en la iglesia quisieran decir, ¿ok? Sería una receta en vana, ¿ok? Un avivamiento es siempre un obsequio de Dios. A veces la respuesta divina, fíjense, es la respuesta divina a una oración perseverante junto con un estudio bíblico intenso, pero a menudo es como un aguacero, como decía Martín Lutero, es incalculable. Eso debería darnos esperanza y animarnos para nuestros días también, donde las circunstancias exteriores o lo que nos rodea actualmente, ¿está bien? Y la situación dentro del pueblo de Dios parece indicar que todos es menos la llegada de un avivamiento. ¿Y a qué me refiero? Si tú ahorita te paras y te haces un lado y te haces una autoinspección o autoinspecciona a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tu sobrino, pero yo te recomiendo hazlo primero a ti. En algunos casos va a haber pereza, y no me estoy refiriendo a una pereza de levantarse tarde, estoy diciendo una pereza espiritual, de una tibieza espiritual hablando, de una literal indiferencia. No pasa nada, no se preocupe, otro día voy, pastor. De una mundanalidad en el ser humano. Si lo pusieras en una balanza, lo espiritual y lo mundano, tú sabrías hacia dónde se inclinaría tu balanza. Esas 4 palabras, pereza, tibieza, indiferencia y mundanalidad, son las características que saltan a la vista de los cristianos de hoy en día. Y lo digo con mucho respeto y amor. Ya hace más de 50 años, voy a decir una frase, no es mía, para si se quieren enojar, enójense con A.W. Tozer. Búsquenlo y reclámenle a él, ¿ok? Esto fue lo que él dijo, no lo dijo Spencer. Y lo describió con este acierto. El hecho de que nosotros, que fuimos creados para estar con ángeles, arcángeles, serafines, incluso para tener comunión con Dios mismo, quien los creó, el que nosotros, llamados a ser águilas libres en los aires, ahora hayamos caído tan bajo como para escarbar como las gallinas comunes en la granja. Esto es, en mi opinión, lo peor que nos ha podido ocurrir en este mundo. O dicho menos tajantemente, las palabras de A.W. Tozer, por favor no se vayan a enojar conmigo, una iglesia débil imita a un mundo fuerte para enfrentar a los pecadores inteligentes y para su propia vergüenza eterna. En otras palabras, una iglesia que quiere hacer estrategias humanas y no está buscando la dirección de lo que dice su bendita palabra. Por eso, y es verdad que como creyentes en nuestras
latitudes estamos viviendo más bien momentos estelares. Queremos vivir momentos estelares, queremos vivir momentos que brillemos, ¿ok? De insignificancia que señalan para un supuesto avivamiento. Por eso nos debe animar la historia de Ezequías y a esperar grandes cosas de Dios y hacer grandes cosas por Él. Hoy en día, lamentablemente, permítame decir esta frase, hoy en día, lamentablemente, muchas personas dicen, en cada crisis reside una oportunidad. Y eso lo estamos oyendo por todas partes en los últimos años, de tanto los políticos como los empresarios, inclusive de algunos pastores de algunas iglesias. En cada crisis reside una oportunidad. Por eso es el bajo nivel espiritual o las crisis actuales de las iglesias deberían ser un estímulo y no a invertir en unos buñuelos de aire o de viento, de votos, sino a volver literalmente la iglesia a las raíces y a los sólidos fundamentos de nuestra fe, que es su bendita y santa palabra. El valor de los ejemplos espirituales hoy en día, permítanme aquí explicar esto, es sabido que las imágenes quedan grabadas. Eso lo sabemos, que una imagen se te puede quedar grabada. De la misma manera es cierto que el ejemplo de otra persona marca y puede influir en el curso de una persona o de una vida, ¿correcto? Pero el joven Ezequías, el rey que estamos queriendo ahorita mencionar, tuvo un ejemplo, una regla para su vida, donde podía orientarse y medirse, y de hecho lo hizo. Un ejemplo que lo ayudó de tal forma a hacer lo que era justo ante los ojos de Dios. En el versículo 3 que iniciamos, 2 Reyes 18:3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Aunque su padre carnal era Acaz, el rey Acaz fue un hombre impío y completamente inadecuado para marcar positivamente la vida de Ezequías, sus hijos. Sin embargo, Ezequías buscó una orientación en su línea genealógica. Se fue a ver más atrás, ¿ok? Y halló a David, el rey de Israel, que conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es una bendición cuando el propio padre es un ejemplo y puede indicar el camino hacia hallar a Dios. Y esto lo leemos en el caso del rey Azarias, que se dejó marcar positivamente por su padre Amasías. ¿Está bien? Esa es otra referencia, no vamos a entrar en detalle con él, es 1 Reyes 15:3. Y literalmente, qué bendición cuando como padres o madres dejamos a nuestros hijos tal legado. Que lo mejor es buscar hacer lo que le agrada a Dios. Probablemente muchos padres ni saben qué regalo más valioso dan a sus hijos o hijas para toda su vida cuando de niños ven y aman a su padre como su héroe. ¿Se acuerdan? Cuando tus hijos estaban chiquitos, ¿cómo te miraban? Oh, mi papá es un superhéroe. O tú cuando estabas chiquito, no sé, a lo mejor tuviste un papá como Ezequías, un Acaz que no era de buen ejemplo, o a lo mejor sí tuviste un buen padre que inculcó un buen ejemplo. ¿Está bien? Eso también es válido para las madres hoy en día. Claro está, estamos convencidos de que las experiencias influyen muy positivamente en la salud espiritual y psíquica de los niños, siendo efectivamente una honra o un adorno o una corona o un tesoro para su vida posteriormente. Cuando el padre o la madre da un buen ejemplo a seguir, debe mirar siempre a Dios. Y en este caso nosotros también podemos echar un vistazo a nuestra línea genealógica espiritual y estudiar las biografías de hombres y mujeres cuyas vidas fueron ejemplares, desafiantes y capaces de mostrar el buen camino. Si no lo fue tu papá o tu mamá, puedes irte a la Biblia y vas a encontrar hombres y mujeres que puedes imitar. Alguien lo expresó muy bien, y esta es una frase que busqué pero no encontré de dónde se generó, pero dice,
si es verdad que una persona se le conoce por sus amigos, ¿ok? Una persona se conoce por sus amigos. Entonces, se le conoce también por los libros que lee. Porque ellos reflejan su hambre interior y sus anhelos. En otras palabras, más cibernéticamente hablando, ¿qué estás leyendo? Más podcast, Instagram, y tu tema va a ser de los podcasts, Instagram o Facebook, lo que tú estás leyendo. Tu tema principal, tu tema central va a ser de eso. Pero si tú estás leyendo la palabra de Dios, tu tema principal, tu tema central va a ser Dios. ¿Bien? Y para el líder o para cualquier cristiano, las biografías siempre son interesantes porque presentan personalidades. Al lado de la Biblia no hay otro género literario mejor que la biografía para instruir en los caminos de Dios con su gente. Es imposible leer la vida de grandes hombres y mujeres sin que despierte en nosotros un entusiasmo y nazca el deseo de realizar algo parecido. Entre los muchos ejemplos que podríamos mencionar aquí, para recalcarlo decisivamente, que ha influido en la vida de muchos creyentes la lectura de diarios o de biografías. Yo quisiera preguntarle, ¿quién de ustedes ha escuchado alguna vez de un famoso Jonathan Edwards? ¿Han escuchado ese nombre? Amén. ¿Han escuchado a Juan Wesley? Amén. ¿A Guillermo Carey? Henry Martin, David Livingstone, Jim Elliot, entre otros? Son personajes que son conocidos eclesiásticamente por personas muy rectas. Pero permítame decirle, ellos fueron influenciados literalmente en las biografías de cada uno de ellos, hacen esta mención. Los diarios de David Brainerd. Jamás yo lo he escuchado. David Brainerd. Pero la biografía de David Brainerd impactó a tal grado a Jonathan Edwards, a Juan Wesley, a los que conocemos. Pero yo no sabía que esta biografía había impactado en ellos. Por eso es importante la biografía, porque podemos aprender de hombres que buscan agradar a Dios. ¿Han escuchado a Charles Jules o C.H. Spurgeon o Jorge Müller? Bueno, para los que no sabíamos, pero yo no lo sabía tampoco, la biografía que impactó o que dejó huella en ello fue literalmente la vida de Jorge Whitefield. La biografía de ese hombre impactó de una forma radical en la vida de Charles H. o de C.H. Spurgeon. Que muchas veces uno dice, no, el príncipe de los predicadores y no investigamos que ese príncipe de los predicadores fue impactado por la vida de Jorge Whitefield. Entonces, así como Ezequías no se paró en sus antepasados temerosos de Dios como lo fueron Asa o Josafat, sino que tomó a David como su modelo, nosotros también deberíamos literalmente, acompáñenme a Hebreos 12:2. Nosotros deberíamos, como dice el versículo, poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese debería ser nuestro principal ejemplo a seguir o a imitar. Pero debemos tener mucho cuidado con la idolatría a ciertos personajes, ¿ok? Porque esa idolatría a veces puede perjudicar o puede afectar. Fíjense, en 2 de Reyes 18:4, que era después de lo que leímos los primeros 3, fíjense lo que hizo Ezequías. Va a aparecer ahí en pantalla. Dice 2 de Reyes 18:4: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán. ¿Okay? Fíjense lo que hizo Ezequías. Vámonos. Desapareció toda idolatría. Ya hemos visto que en qué momento y en qué entorno más desolador
o desolador se crió Ezequías, en un entorno totalmente impío por su padre. Pero cuando él reinó, ¿qué hizo? Quitó todo, inclusive la serpiente de bronce, que cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿sí se acuerdan de esa historia? No vamos a entrar en detalle. Fueron mordidos por serpiente y le pusieron el ejemplo que si miraran a esa palo como una cruz con la serpiente de bronce iban a ser sanados. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ok, si no, pues a leer la Biblia, hermanos, ok. Sale ahí, ese símbolo ya después lo estaban idolatrando como una forma, como si fuera un dios, y le estaban encendiendo inciensos, ok. Pero esta circunstancia deprimente no fueron un impedimento para Dios, diera un avivamiento que comenzó con el joven rey Ezequías. Dios lo formó como un instrumento de su gracia. Su pauta era el ejemplo de su antecesor, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Que era quién? David. Y Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mientras que en 2 de Crónicas 29:3 nos explica que Ezequías en el primer año de su reinado abrió las puertas de la casa de Dios y mandó a sacar toda la inmundicia del santuario para que pudiera establecerse otra vez el culto. Fíjense lo que hizo Ezequías. Dijo, abran el templo, quiten todo lo que no debe ser aquí. ¿Ok? En 2 Reyes 18:4 nos dice que Ezequías al principio de su reinado exterminó tajantemente toda clase de idolatría en el pueblo de Dios. Quitó todo lo que le estaba impidiendo al pueblo de mirar a Dios, que estaban mirando a otras cosas, ¿está bien? Para que hubiera un intercesor para llegar a Dios, dijo, quítenlo. No vemos claramente en qué orden trabajó Ezequías, si primero destruyó la idolatría y después posibilitó el culto en el templo o viceversa, ¿ok? Aunque en la Biblia y en la historia de la iglesia hallamos algunas excepciones, ¿ok? No obstante, por lo general, un avivamiento comienza con volver a Dios, con un arrepentimiento y una limpieza. El problema con los lugares altos, Dios había repetido al pueblo de Israel con empeño, clara y inequivocadamente, cómo debían proceder frente a la idolatría de los pueblos paganos en la tierra de Canaán. Acuérdense, cuando antes entraran, Dios les dijo literalmente qué es lo que iban a hacer. Deuteronomio 12, del 1 al 3, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y es interesante que aquí hallamos el mismo orden que hizo Ezequías. Los lugares altos, estatuas y símbolos de acera. Así de esa forma, en ese orden los destruyó Ezequías, ¿ok? No es la ley, pero dio la casualidad de que en ese mismo orden fue destruyendo. Y parece ser que aquí debemos aprender una importante y actual lección sobre la idolatría en el pueblo de Dios, que comienza con lugares altos. En esos montes o collados, como se eran conocidos en aquellos tiempos, es decir, lugares elevados, donde los paganos habían puesto sus altares para servir a sus dioses. ¿Está bien? Los lugares altos siempre han desempeñado un papel trascendental en el pueblo de Israel. Así leemos, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 9, del 12 al 13, que el profeta Samuel ofrece un sacrificio sobre un lugar alto. Si no se acuerdan, vayan a 1 Samuel, no ahorita, en su casa, apúntenlo. Y el profeta Samuel ofrece ese sacrificio en un lugar alto, ¿ok? Posiblemente el altar que normalmente se hallaba en el atrio del tabernáculo, que en ese momento parece ser que no estaba montado. Por eso el profeta Samuel ofrece ese holocausto en un lugar alto. En 2 de Crónica 1:3 leemos que al principio del reinado de Salomón el tabernáculo estaba en un lugar alto. ¿Ven? Por eso es importante leer y buscar la historia, porque te va a dar mucha aprendizaje o enseñanza.
que había en Gabaón, donde Salomón ofreció 1000 holocaustos, donde dice, no, ellos ofrecieron 1000 holocaustos. Imagínense 1000 bueyes sacrificados, ¿ok? El derramamiento de sangre que había. Si con un corderito se hace un escándalo en una casa, imagínense 1000. A la noche siguiente le apareció Dios y le bendijo. No leemos que Dios censurara a Samuel o a Salomón por esos sacrificios, todo lo contrario, ¿está bien? Pero después de que Salomón hubo edificado el templo y el arca del testimonio hubo encontrado su lugar, estos lugares altos perdieron su justificación temporal para que el pueblo de Israel ya no había razón alguna para ofrecer sacrificios en esos lugares. Ya habían construido el templo, ya habían puesto dónde iban a estar haciendo sacrificios, ya no era necesario que fuera un lugar alto, ya lo tenían que hacer únicamente allí. Muy pronto, en Éxodo 15:17, también poco antes de entrar a la tierra prometida, Dios había hablado de un lugar que Él escogería para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Eso es una referencia bíblica, Deuteronomio 12, del 5 al 6. Pocos versículos más tarde leemos el aviso encarecido del Deuteronomio 12:13, ese sí va a aparecer. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Y aquí empiezan las advertencias. El culto de los israelitas por lo tanto, no debía estar determinado por las circunstancias exteriores, por lo que estaba sucediendo, o de la imaginación o de la creatividad, sino por los claros mandatos de Dios, y el no cumplirlos acarrearía daños. Dios había sido claro con el pueblo de Israel. Es lamentable que precisamente el rey Salomón, fíjense, el que tenía todo el conocimiento y toda la sabiduría, es lamentable que precisamente este personaje lleno de sabiduría, quien edificó el templo de Jerusalén, pocas décadas después edificara un lugar alto a Kemoth, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, para una de sus esposas. Y tristemente muchos de los reyes posteriores en el pueblo de Israel siguieron su mal ejemplo. No obstante, hallamos en la historia de Judá también la situación de que el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacían supuestamente para Jehová su Dios. Después seguían haciéndolo, donde el Señor ya le había dicho que ya no, a pesar de que el culto ya era posible en el templo. Aún así todavía el pueblo iba a esos lugares altos a sacrificar o a entregar holocausto para Dios, pero aún así lo hacían. ¿Y qué podemos aprender para nuestros días? ¿Qué pudiéramos extraer de estos comentarios o de estos puntos? Hoy también hay dentro de la cristiandad algo como cultos. Durante ciertos eventos ecuménicos, ¿okay?, o interreligiosos, para no dar una terminología, ecuménicos significan interreligiosos, donde pues, él representa tal iglesia, para no herir a nadie, ¿ok? Donde se veneran y adoran toda clase de dioses paganos, donde artistas hoy en día cristianos están allá cantando y alabando, pero con esas otras personas, y esas otras personas con sus estatuas, con sus dioses paganos. Fíjense lo que están haciendo estas personas. Cualquier cristiano temeroso de Dios que se tome en serio la Biblia, literalmente abominaría tal idolatría pagana. No la apoyaría de ninguna de las maneras. Literalmente. Los que de todo corazón queremos servir al Señor con nuestros cultos bien intencionados, también a veces nos parecemos a aquellos israelitas que servían a su Dios en los lugares altos. Y eso ocurre cuando no nos sujetamos a las instrucciones del Nuevo Testamento, o las cambiamos según nuestro parecer, o decimos literalmente, es una estrategia. Si no funciona, buscamos otra.
Así es como en el Antiguo Testamento, finalmente solo había un lugar para la adoración de Dios, solo un altar donde debían ser ofrecidos los sacrificios del pueblo. Así también en el Nuevo Testamento, solo un modelo establecido y vinculante de cómo ha de ser la iglesia y el culto. Y eso es una referencia bíblica. Efesios 2, del 18 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escuchen bien, en quien todo el edificio, la piedra principal es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En otras palabras, parafraseado, es en Cristo, nada más. Es Cristo, nadie más. Especialmente las cartas de Pablo nos muestran cómo ve Dios la iglesia y cómo deben ser dirigidos sus cultos y sus tareas por la autoridad y la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia. Las imágenes, ya sabemos que en el segundo mandamiento, en Éxodo 24 y 5, queda terminadamente prohibido adorar cualquier imagen tallada o semejanza. Es el segundo mandamiento. Dice, prohibido, no. Las imágenes o estatuas que más tarde fueron puestas en los lugares altos en Israel no eran necesariamente imágenes de ídolos. Aquí pongan atención. Por eso es importante leer la historia de la iglesia. ¿Está bien? Las imágenes o estatuas que más tarde fueron puestas en los lugares altos en Israel no eran necesariamente imágenes de ídolos, sino que al principio eran casi siempre utilizadas como símbolos para hacer una ayuda en la adoración de Dios. Deberían ser imágenes visibles, impresionantes, algo placentero para los sentidos. Quizás representaban simbólicamente algún atributo de Dios con la intención de impulsar la adoración a Dios. Cuando Ezequías, fíjense lo que hizo Ezequías, cuando Ezequías quebró las imágenes sin dejar ni una de ellas, seguro que provocó el sobresalto de muchos patrocinadores de aquellos tiempos, amantes de las bellas artes y personas en Israel que consideraban el arte como un valor esencial. Pero Dios le puso a Ezequías de que estaba la gente desviándose. No era como algo, un utensilio. Ya estaban cayendo en la idolatría a esa imagen y no con la mirada puesta al Dios verdadero. La historia del cristianismo muestra un desarrollo parecido. Nuestra historia muestra un desarrollo muy parecido. En los primeros siglos de la iglesia o los primeros siglos de las persecuciones de los cristianos, el culto se celebraba de forma sencilla, sin utilizar otros símbolos que los prescritos en el Nuevo Testamento. Eran bien sencillas las reuniones de las primeras congregantes de la iglesia primitiva. Pero ya en el siglo IV, cuando bajo el gobierno de Constantino los cristianos ya no eran perseguidos, sino en parte incluso favorecidos, se construyeron los primeros edificios. Después del siglo IV ya empezaron a construir edificios. Previamente a eso eran casi a escondidas, nada más un cuartito, y adoraban y tomaban la Santa Cena y ya. No había nada que los representaba, sino que después construyeron los primeros edificios cristianos o catedrales a los que se dio el nombre de iglesia o casa de Dios. Pero con ello ocurrió una confusión de conceptos que tendrían las graves consecuencias después. Lo que quisieron hacer intencionalmente bien, cayeron otra vez en idolatría. Al cabo de poco tiempo ya no eran suficientes las impresionantes templos cristianos, de modo que en lo que sucesivo se buscó aumentar la solemnidad del ambiente y el atractivo de los lugares de culto, adoptando elementos o símbolos del paganismo
pero dándoles un significado cristiano. Empezaron a adoptar, a tomar cosas del paganismo y justificándose de que era algo cristiano. Estos símbolos empezaron a llenar y a decorar la iglesia. Ropajes vistosos, agua bendita, incienso, altares, cuadros, imágenes talladas, días festivos, muchos otros objetos y ritos que impresionaban o impresionan a los sentidos, hicieron la entrada, degenerándose con el tiempo hasta convertirse en una idolatría abominable en la Edad Media. Del siglo IV a la Edad Media ya era algo abominable. Ya no era una catedral, era una mega catedral llena de imágenes. ¿Sí, Enrico? Inclusive la palabra de Dios fue retirada del centro de la catedral, fue puesta a otro lado para hacer simbolismo o para hacer ciertas actividades que le daban más importancia a otras cosas. ¿Está bien? Durante la Reforma se reconoció y condenó esta aberración del cristianismo. Cuando sucedió la Reforma, se reconoció y dijeron, esto es una aberración. No podemos seguir con esto. En los lugares fueron destruidas las imágenes. En aquellos tiempos, en la Reforma, se comenzaron a destruir las imágenes o profanados los objetos y símbolos santos. Dijeron, no podemos permitir que nos quite o nos desvíe de nuestra mirada. Aunque estos actos a veces se degeneraron en grave vandalismo injustificable, la intención de los reformadores, sin embargo, era totalmente legítima. Querían liberar y limpiar la iglesia de toda basura pagana. Aquí voy a leer las palabras de Spurgeon, que lo describe de esta manera bien sustanciosa y algo drástica. ¿Ok? Es muy fuerte lo que dijo Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dice así: en el fondo nuestros reformadores obraron bien, y de acuerdo al ejemplo bíblico, cuando virtieron su desprecio sobre los ídolos de Roma, había un profundo significado en la destrucción de las cruces y en la quema de las imágenes de los santos. El lino blanco de las ropas sacerdotales sirvió bien como ropa interior para los pobres. Las piedras del altar eran excelentes para la pared protectora detrás de la estufa. Los recipientes para el agua bendita fueron dados a los campesinos para que lo usaran como bebedero para los cerdos. Aquellos tiempos eran tiempos muy prácticos. Las campanitas que se usaban para ensalzar la hostia se las colgaron a los caballos, y el cofre que contenía la imitación abominable de nuestro Dios hecho hombre, que es lo que los papistas más adoran, fue quebrado y en pedazos. Eso fue lo que dijo Spurgeon. Es lamentable que en nuestros días también podemos observar nuevamente la entrada, incluso en círculos evangélicos, de imágenes y símbolos o sonidos estimulantes e inclusive hasta olores. Dentro de la iglesia emergente también se oye cada vez más voces que piden una vida espiritual retro, un culto para todos los sentidos, y así ya no es de asombrar, ya no nos debe asombrar que en algunas iglesias los catálogos de algunas editoriales cristianas, hasta tú buscas catálogo, pues me voy a comprar esto para adorno para acá, ya es tan peor que en la edad medieval. Tienen más simbolismo. Que Dios nos dé entonces, como a Ezequías, una santa radicalidad, una aversión contra cualquier clase de paganismo, inclusive en el ropaje supuestamente espiritual. Inclusive los símbolos de Acera significaba la feliz, que era traer buena suerte, era la diosa pagana de la fertilidad, representada por columnas de madera sagradas, árboles e imágenes. Estos objetos sagrados a menudo se ponían junto a un altar, Jueces 6:25, cosa que Dios prohibió expresamente en Deuteronomio 16. ¿Está bien? No te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar de Jehová tu Dios,
que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Los símbolos, ya voy acabando, hermanos, de acera no eran una imagen o un símbolo que representaban posiblemente un atributo de Dios, sino que era claramente un ídolo pagano lo que adoraban allí. En esos tiempos inclusive estaba la adoración a Dios y a un ladito tenían ya ídolos. Algunos suponen que más tarde este culto estaba vinculado con la prostitución en el templo. Llegó hasta eso, hasta esa aberración de la iglesia. El orden, lugares altos, imágenes y símbolos de acera muestra pues un desarrollo preocupante del culto, aparentemente bien intencionado para llegar a la idolatría directa. Dios ya había avisado desde muy temprano al pueblo de Israel, prohibiendo que se plantaran aceras junto al altar. Y nos preguntamos cómo es posible que eso exactamente se practicara en la historia del pueblo de Dios. Nada menos que el hijo de Ezequías, Manasés, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Dios. Fíjense lo que había hecho este otro rey. Segunda Reyes 21, ahí lo puede encontrar. Este desarrollo dejó claro lo importante que es combatir el mal de los principios. La cosa casi siempre parece inofensiva, pragmática, ¿está bien? O inocente al principio. Al principio no tiene nada de malo. ¿Qué pasa? La historia del cristianismo y una mirada a nuestro propio corazón muestra muy patentemente cómo el altar y una imagen de acera pueden convivir lado a lado en nuestra vida y en nuestras iglesias. Idolatría y culto a Dios. Tú haces una autoinspección. Tú sabes qué es lo que estás idolatrando y cuál es el culto a Dios que estás dando. En otras palabras, parafraseado, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios o cuánto tiempo dedicas a redes sociales? Aparente adoración de Dios en conexión con evidentes aberraciones. Ezequías se puso del lado de Dios y vivió una obediencia sin hacer compromisos ni ceder. Él dijo no a la idolatría y retiró todo. Y debemos seguir su ejemplo y aprendamos de su historia para nuestra vida presente. Con esto concluyo. La frase de A.W. Tozer, que dijo lo siguiente: las personas que se convierten en una forma del cristianismo sin fuerza, que poco tiene que ver con el Nuevo Testamento. El cristiano medio, supuestamente fiel a la Biblia, es una triste parodia de lo que es la verdadera santidad. Tenemos que insistir en la santificación neotestamentaria con las personas que se convierten bajo de nuestro ministerio. Si tenemos una nueva ovejita, tenemos que ayudarle a que mantenga la mirada en Cristo. Nada menos que eso. Debemos llevarles a un estado de limpieza de corazón, amor ardiente, separación del mundo y completa entrega a la persona de Jesucristo. Solo por este camino podremos elevar la situación espiritual baja a qué nivel que según la luz de las Escrituras de los valores eternos deberíamos tener. Esa es una confrontación, hermanos y hermanas. Debemos ver primero a Cristo y cuidarnos de esas falsas idolatrías. Dios les bendiga. Gracias.